¿Cómo están, mis queridos amados? Buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy es un día muy especial. Dios está con nosotros y el Señor nos está hablando. Y yo tengo en mi corazón compartir algo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 21, en el verso 18. Dice así: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Y quiero hablar acerca de seguir a Jesús. Creo que seguir a Jesús es para valientes. Seguir a Jesús es algo muy especial. Creo que cuando yo veo en la vida de Pedro, Jesús le da una profecía acerca de su vida. Jesús le da una palabra profética acerca de su destino. Y cuando estaba yo meditando en este versículo, me di cuenta que hay una profecía sobre tu vida, sobre mi vida, de cómo vamos a terminar, qué es lo que vamos a hacer en el futuro para Él. Pero el punto es que si queremos que el Señor cumpla aquello que tiene para nosotros, tenemos que ser fieles en el día de hoy, en el ahorita, en el presente. Y esto a mí me consuela porque, ¿saben? Cuando Jesús le preguntó a Pedro en los versículos anteriores, ustedes conocen la historia, pero cuando Jesús le pregunta en los versículos anteriores, Jesús le pregunta: ¿me amas? Y bueno, Pedro le responde: te amo, tú sabes que te amo, Señor. Pero ya no hizo alarde, ya no hizo una expresión de jactancia de que yo, Señor, te amo por encima de los demás. No. ¿Por qué? Porque creo que Pedro había aprendido su lección. Y saben, seguir a Jesucristo es importante, la iglesia, es importante el congregarnos, pero seguir a Jesucristo es en el diario vivir, ¿sí? O sea, porque hay gente que sigue a Jesucristo solamente cuando la iglesia está abierta, que siguen a Jesucristo solamente cuando el ambiente se pone fácil. Pero creo que es importante que nosotros nos demos cuenta que Jesús nos está llamando a seguirle. Ahora, cuando Jesús le da esta profecía a Pedro y le pregunta 3 veces, era porque Pedro había negado al Señor cuando habían arrestado a Jesús. Antes de que el gallo cantara, Jesús le dio una profecía a Pedro y le dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y efectivamente, Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Ustedes conocen la historia. Pero antes de eso, Jesús le había dicho a Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y quiero decirles, mis amados, que en este tiempo que Jesús está orando por nosotros, para que nosotros, ¿verdad?, demostremos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor, y que no importa lo que pase ni cuáles sean nuestras circunstancias, nosotros vamos a seguir a Jesucristo. Quiero decirte que Jesús está orando por ti, y a pesar de que quizás has fallado, quizás te sientes mal, quizás ha habido culpa, condenación en tu corazón, quiero decirte que eso no te impida seguir. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿verdad?, seguramente vino y golpeó en la mente de Pedro: tú ya no eres digno, el Señor ya no te ama, ¿cómo es posible que lo hayas negado? Y yo creo que Pedro traía en su mente algo muy fuerte, ¿verdad?, en su corazón, de culpa, de condenación. Y creo que el Señor nos está llamando en este tiempo que, a pesar de que fallemos,
el Señor no quiere que tú dejes de seguirlo. Lo vuelvo a repetir. O sea, Pedro quizás estuvo en un momento muy difícil, porque cuando oyó la profecía y se cumplió, dice la Biblia que lloró amargamente. Entonces yo quiero animarte a que sigas a Jesucristo. Aunque la iglesia no esté abierta, tú sigas a Jesucristo. Sigas a Jesucristo amando a tu esposa. Siga a Jesucristo perdonando a los que te ofenden. Sigas a Jesucristo compartiendo tu fe con otros. Siga a Jesucristo en la calle, que la gente pueda ver que tú eres un seguidor de Cristo. ¿Qué quiere decir seguir? Seguir es un verbo y seguir simplemente quiere decir mantener la vista sobre alguien o algo que se mueve. Seguirlo, mantenerse cerca de una persona para seguirla. En otras palabras, tenemos que mantenernos muy cerca del Señor. No podemos seguir a Jesucristo a distancia. No es posible de esa manera, porque lo vamos a perder. O sea, es como cuando tú, ¿verdad?, estás siguiendo a alguien que está siguiendo en el coche. Tú tienes que ir a la misma velocidad. Tú tienes que doblar en la dirección que tu guía está doblando. O sea, tienes que tener tu enfoque, tienes que tener cercanía. Y de esta misma manera nosotros tenemos que seguir al Señor. No podemos dejar que Él se vaya cuando el Señor te está diciendo que te acerques más. Entonces muchas veces dejamos de seguir al Señor porque no nos mantenemos cerca del Señor. Y saben, si Pedro negó a Jesús, fue por esto. Hubo jactancia en su corazón. O sea, porque él dijo, y se los voy a leer, él dijo en Lucas capítulo 22, es impresionante lo que dice aquí. Le dice, después de que Jesús le dijo, ¿verdad?, que el enemigo lo iba a zarandear, Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Wow. Y a veces, ¿a poco no es cierto? Tenemos una jactancia y eso nos hace a veces fallar. Pero más adelante, en los siguientes versículos, en ese mismo capítulo de Lucas, Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos, orad para que no entréis en tentación. En otras palabras, no confíes en tu carne, no confíes en tus fuerzas, porque hay momentos, hay tentaciones, hay situaciones en las que te vas a enfrentar que si tú no te preparaste orando no vas a poder vencer la tentación. Y eso fue lo que pasó con Pedro. O sea, Pedro confió en sus propias fuerzas, confió en su jactancia, en su orgullo, y Jesús le dijo, el enemigo te quiere zarandear, y el Señor lo permitió. Dice, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Entonces, mis amados, tenemos que seguir a Jesucristo. Tenemos que amarlo con todo nuestro corazón. Y yo te hago esta pregunta, ¿es Jesucristo la razón principal de tu vida? Repito, ¿es Jesucristo lo más importante de tu vida? ¿Es Jesucristo el centro de tu corazón? Wow. Por eso es que tenemos que seguirlo. Por eso es que tenemos que mantenernos cerca de Él. En la calle, en el trabajo. La gente tiene que saber que somos seguidores de Jesús. En nuestra manera de hablar, en nuestra manera de compartirle a otros, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos en nuestra casa. O sea, seguir a Jesucristo es seguir al Espíritu de Dios en ti a hacer lo que Cristo le gustaría hacer si estuviera en esta tierra, o sea, ocupando tu cuerpo. ¿Sí? Y bueno, fue un momento muy difícil para Pedro, pero yo quiero decirte que si tú has fallado, Jesús está orando por ti. Muchas veces he estado en momentos de tribulación, momentos difíciles,
Y es increíble que Jesús le he dicho yo, Señor, ora por mí. ¿Por qué? Porque lo primero que el enemigo va a atacar para que dejes de seguirlo es tu fe. Por eso Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte, para que no desmaye tu fe. Yo no sé cómo está tu fe, pero yo quiero decirte que Jesús, declaro, porque esta palabra me la puso para ti esta mañana. Jesús está orando por ti, pero no importa, quizás fallaste, quizás cometiste un error como el que cometió Pedro. Y para Pedro fue algo muy, muy difícil. Ponte en los zapatos de Pedro. Imagínate, dice la Biblia, wow, yo pienso en esta palabra y me pongo conmovido, porque dice la Biblia que Jesús miró a Pedro. En el momento en que lo negó, Jesús miró a Pedro. Y dice la Biblia que Pedro se acordó y lloró amargamente. Y quizás Pedro ya no quería regresar, se sentía indigno. Y saben, el enemigo es cruel, es malo. Jesús nunca va a dejar de darte otra oportunidad. Date otra oportunidad. Deja que Él te levante. Deja que Él te abrace y te dé su amor. Y bueno, finalmente viene Jesús ya resucitado y le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces le pregunta y ya le dice, ya su jactancia ya no estuvo tan elevada, o sea, ya le bajó. Y digo, tú sabes que yo te amo. Pero lo más bonito de todo esto fue que Jesús le dijo a Pedro la clase de muerte con la que Pedro iba a morir. Y sabes, esto me habla a mí de esperanza. Que en este momento yo no sé, porque no puedo saber yo las pruebas que me esperan en mi futuro. Pero estoy confiando en Jesús, que Él me ayude y que yo pueda terminar bien. ¿Y cuál es el secreto de terminar bien? Que cada día le sigamos, mis amados. Que cada día estemos caminando con Él, teniendo una relación, como decía, es tu relación con Jesucristo lo más importante de tu vida. Inviertes en esa relación todo lo que requiera para mantenerla, o está en segundo término, está en un tercer término. Yo quiero seguir a Jesucristo donde quiera que me encuentre, aunque no haya una iglesia, en cualquier lugar, en la calle, en un avión, en un transporte. La gente, quiero que sepa que Jesucristo es mi Señor y que yo lo estoy siguiendo. Y saben, Jesús le dice a Pedro en la última frase, cuando le pregunta la tercera vez, ¿me amas? Y le dice, apacienta mis ovejas. Y saben, seguir a Jesucristo es amar a otros, es soportar a otros, es aguantar ofensas, es pasar por alto el daño que te hicieron. Sí, de verdad que sí. Jesús murió en la cruz para llevar nuestros pecados, y he entendido que muchas veces yo tendré que sufrir el agravio y tendré que soportar los pecados de otros para que ellos conozcan a Jesús. Pero Jesús le dio una profecía a Pedro y le habló acerca de la muerte con la cual iba a morir él. Y yo creo que para Pedro ese momento fue un momento impresionante, porque sabes, estaba hablando de todos los años que iban a pasar, pero en el último momento, cómo iba a terminar su vida, como diciendo, Señor, gracias, que eso me da esperanza, porque no voy a terminar apartándome, no voy a terminar negándote otra vez, no voy a terminar siguiendo otra falsa doctrina, voy a terminar muriendo para ti
Y Pedro murió más o menos en el año 67, en el reinado de Nerón, crucificado, y él no se sintió digno de morir crucificado como su Señor, sino murió de cabeza. Y con esa muerte glorificó al Señor. Así de que, mis amados, seguir a Jesucristo lo vale todo. Lo vale todo. No consideres el precio, porque el precio que podemos pagar es digno de aquello que vamos a recibir. Y a mí me anima mucho que cuando Pedro oye esta profecía, wow, es interesante, porque eso lo animó, eso le dio esperanza. Quiero que entiendas, en ese momento Pedro había recibido la pregunta de Jesús: ¿me amas? O sea, Pedro estaba, en un momento difícil para él, ¿sí me entiendes? Y de repente oye una palabra que Jesús le dice: Pedro, tengo una profecía. ¡Oh, Señor! ¿Otra vez la del gallo? ¿O otra profecía que cuando el centurión haga esto o hago el otro, o cuando vayas en un carro va a pasar esto y me vas a negar, etcétera? Pero Jesús le dio una palabra en donde él iba a terminar bien. Y yo creo que es aquí, en este tiempo, que le probemos a Dios de qué estamos hechos, que lo que estamos pasando, escucha, Dios te va a dar su gracia para vencer. Por eso es importante seguirlo cada día. Y yo lo sigo en la mañana cuando Él me levanta. Yo lo sigo cuando estoy con mi esposa. Le puedo besar, le puedo servirla. Cuando bendigo a mis hijos, cuando oro por mis hijos, cuando me he mantenido fiel, cuando estoy haciendo todo lo que el Espíritu Santo me está indicando. Acuérdate, seguir es mantenerte cerca, no es a una distancia. Wow. Hay una profecía acerca de tu vida. Wow. Y luego nos interesan los demás, ¿verdad? Y iban Pedro y Jesús caminando en la playa, ¿verdad? Y atrás venía Juan. Y Pedro se voltea a Jesús y le dice: ¿y qué de este que nos viene siguiendo? Del discípulo amado. Y le dice: ¿y a ti qué te importa? Bueno, no le dijo así, pero ¿qué? Tú sígueme. Tú sígueme. Y sabes, tú tienes que seguir a Jesucristo en lo que Él te está llamando a ti. No te fijes en el llamado de otros. No te fijes, si otros han dejado el camino, tú sigue adelante. Si otros han apostatado, tú sigue adelante. Si otros ya no creen en Jesús, tú sigue adelante. No te puedes detener. Sigue a Jesucristo y demuéstralo con tu pasión y tu vida. En cada día tenemos que seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que lo sigamos. Wow. Entonces, seguir a Jesús a pesar de nuestras fallas y errores. ¿Sabes? El enemigo a veces trata de abrumarnos y hacernos sentir, ¿verdad?, con nuestras debilidades, nuestras fallas. Tú no eres digno, pero todavía no logramos la perfección. Pero mientras caminamos en ese proceso, no dejes que esto te abrume. Todos quisiéramos mejorar en todas las áreas. Todos quisiéramos ser mejores. Pero cada día tenemos que tener un logro, una meta. Cuando cometas un error, también recuérdate a ti mismo las cosas correctas que hiciste ese día. Ok, quizás me molesté con esa persona que se me cerró en el periférico. Y sí, eso me afectó el resto de mi día. Pero en esta mañana estuve con mi esposa, le di un abrazo, estuve con mi hijo, lo bendije. O sea, céntrate no en las fallas, sino en los aciertos que has hecho. Wow.
¿Y cómo puedo yo decirte que tienes que seguir a Cristo cada día? Escucha lo que te puedo decir. Tienes que morir a tu carne, porque el sentir de la carne es muerte. Y cada vez que estamos siguiendo a Jesucristo tenemos que crucificar esta carne. Cada vez que estamos siguiendo a Jesús tenemos que matar el sentir de la carne. Tu carne se siente bien enojándote. Tu carne se siente bien que cuando tu jefe, ¿verdad? O alguna persona, un compañero de trabajo te desacreditó, la carne se siente bien ir y pelear con esa persona. La carne se siente bien, ¿verdad? No orar. La carne se siente bien con mentir. La carne se siente bien con imponer a través de la intimidación, del enojo. Eso, tu carne se siente bien, pero eso no es lo que el Señor quiere. Cada día tienes que seguir al Señor, pero por el Espíritu de Dios, haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dijo: Señor Jesucristo, ¿verdad? Se los leo, dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. En otras palabras, la carne te va a alejar de Dios. ¿Qué fue lo que alejó a Pedro del Señor? Su orgullo, su jactancia, su soberbia. No quiso orar, quiso confiar en sus propias fuerzas. No, el Señor te está llamando a seguirlo, pero a seguirlo como Él te está indicando. Depender de Él. Y quiero decirte un momento, un pasaje dice, cuando Jesús, ¿verdad? Pedro le dice a Pedro le dice a Jesús: Señor, no vayas a la cruz, no te dejes crucificar. Y se voltea a Jesús y le dice: Satanás, apártate de mí. Y sabes, quizás tú te hubieras ofendido, yo me hubiera ofendido, pero Pedro no se ofendió, porque estaba siendo influenciado por el enemigo. Pedro, uno de los discípulos de Cristo. Y luego el siguiente versículo, cuando Jesús hace esa declaración, Jesús dice: dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. En otra versión, en la versión Reina Valera, dice: niéguese a sí mismo. En otras palabras, la influencia de Satanás sobre nuestras vidas, que nos quiere impedir seguir a Jesucristo, es que nos neguemos cada día. Eso es seguir a Jesús, el negarnos cada día. Porque cuando no nos negamos a nosotros mismos, ¿saben una cosa? ¿Por quién estaremos influidos? Por el enemigo. El siguiente versículo, cuando Jesús dijo: apártate de mí, Satanás, el siguiente versículo dijo: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, cuando yo vi eso, dije: wow, entonces, Señor, me estás diciendo que para que el enemigo no pueda influir en mi vida, tengo que negarme a mí mismo. Exactamente. Así de que, familia, sigamos a Jesucristo. Ahí donde estás, tú puedes seguir a Jesús. Muchas veces cuando hemos ido a Israel es maravilloso. Jesús caminó por aquí, Jesús hizo el milagro de la multiplicación aquí, Jesús caminó en las aguas, Jesús convirtió el agua en vino en Caná de Galilea, etcétera. Pero lo más importante es dónde Jesús está caminando hoy. Y hoy quiere caminar en ti y que tú sigas a Cristo en ti por el Espíritu de Dios. Así de que, familia, les animo en esta mañana. Gracias por recibir esta palabra, pero piensa en este momento: ¿cómo puedo, cada día que te levantas, cómo puedo yo seguir a Jesús? Yo quiero seguir a Jesús. Pedro lo siguió y murió con una muerte digna. ¡Wow! Y yo quiero entregar mi vida hasta el último momento por el Señor y su causa, que es una causa digna de que demos nuestra vida. Así de que, familia, les amo.
Gracias por conectarse. Perdónenme que me haya pasado un poco de tiempo. También quiero pedir una disculpa. Martes perdimos la transmisión. Hubo una falla en una aplicación y les pido una disculpa. Estamos tratando de que esto no falle. Por eso oren ustedes también para que las transmisiones no sean interrumpidas. Entonces les mando un fuerte abrazo, ánimo y sigan a Jesús.